¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a su clase del día de hoy. Bueno, la semana anterior estuvimos abordando ya los alcances de lo que es la criminología, ya agotamos previamente los conceptos básicos y en esta parte, bueno, vimos lo que es un breve concepto de criminalística, que se trata de esa ciencia fáctica que se va a encargar de las cuestiones del delito en cuanto a su línea de investigación. Recordemos que hicimos las precisiones de criminología con criminalística. Criminología se va a encargar de esos elementos de cómo opera la mente del delincuente, cómo se dan esas condiciones sociales, esas condiciones antropológicas, esas condiciones culturales, y hasta cierto punto esas condiciones económicas por las cuales el delito puede operar a través de una persona. Y con base en la criminalística nos va a dar esas bases metodológico-científicas por las cuales vamos a determinar las causas reales de un delito para llegar a una verdad científica. Entonces, en esta parte, la semana anterior también vimos de qué base se va a apoyar la criminalística. Vimos lo que fue medicina legal y medicina forense, en donde hicimos las precisiones que la medicina legal es esa parte de las disciplinas empíricas, científicas y técnicas de las cuales la criminalística va a tomar mano para poder determinar en diferentes áreas de especialidad cómo se determinan las causas de un delito o para llegar a determinar las causas de un delito y poder encontrar eh, al posible delincuente, ¿sí? Entonces, en esta parte, la medicina forense se va a encargar de otras cuestiones para que se elaboren peritajes, para que se elaboren hasta cierto punto protocolos y que de acuerdo a las áreas de expertise de cada uno de los peritos en materia, se llega a construir una teoría del caso adecuada para que el Ministerio Público pueda integrar el tipo penal acorde al código. Subsecuentemente, que estos peritajes y estas líneas de investigación se puedan relacionar con elementos y datos de prueba. ¿Para qué? Para que sean en su momento oportuno disertadas, debatidas y sobre todo defendidas ante un órgano jurisdiccional cuando la propia autoridad jurisdiccional lo requiera. ¿Bien? Ahora, en este sentido, recordemos que tanto criminología como criminalística son ciencias auxiliares del derecho penal, de las cuales nos van a ayudar de acuerdo al marco jurídico constitucional, al marco jurídico penal, al marco jurídico del Código Nacional de Procedimientos Penales y aquellas leyes complementarias sin dejar de lado las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Para qué? Para empezar a entender al factor delincuencial y sobre todo entablar esa línea entre la posible comisión de un delito, el posible eh, ejecutador y creador del mismo, y sobre todo las líneas de punición por las cuales el derecho penal va a entablar esas sentencias. ¿Para qué? Para que sea el sistema penitenciario quien las ejecute. ¿De acuerdo? Bien, con este breve preámbulo, vamos a abordar el día de hoy dos temas relevantes para lo que son los alcances de la criminología. Por un lado, tenemos que el ser humano es ese ser sujeto de derechos y obligaciones conforme a la norma jurídica. Pero por el otro lado, necesitamos entender cómo opera su mente, cómo están relacionados esos antecedentes familiares, esos antecedentes sociales, esos antecedentes de pareja, sentimental, si es preciso, esos antecedentes previos. Pero más allá de cualquier cosa, recordemos que nosotros los seres humanos nos debemos a un mundo del ser y del deber ser. Por lo tanto, la conducta que nosotros materializamos día con día ante nuestra sociedad y desde luego ante los alcances de la propia ley, determinará si estamos siendo capaces de ser personas adaptadas para un sistema social y desde luego para un sistema jurídico. ¿Sí? En esta cuestión vamos a entender cómo la psicología
desde su área de campo de trabajo, nos va a permitir entender a base de ciertas teorías cómo operan los diferentes elementos conductuales del ser humano y desde luego de los delincuentes. Y por el otro lado, la psiquiatría criminal va a ser ese diagnóstico mental del posible factor por el cual el delincuente pudiera tener un desajuste en cuanto a los neurotransmisores, en cuanto a su sistema endocrinológico, en cuanto a su sistema nervioso central. ¿Y por qué es relevante? Porque aquí muchas veces se presumen varias hipótesis de, por ejemplo, el asesino serial, ¿no? Que si el asesino serial es un hombre solitario, que si el asesino serial es un hombre hasta cierto punto misógino, misándrico, que tiene cuestiones de odio, que tiene cuestiones de trauma. Pero hay que entender esos factores biopsicosociales por los cuales el delito opera a través de los sujetos. ¿Me explico? Y relacionado con la medicina, debemos entender cuál es el factor y la relevancia principal de estas dos áreas de la salud mental con respecto de delito, víctima, delincuente y control social. El segundo tema que vamos a abordar el día de hoy es la política criminal, que son esas cuestiones de política de Estado. ¿Para qué? No para reprimir al delito, sino para prevenirlo y en su caso, eh, punibilizarlo. Pero más allá de punibilizar, más allá de reprimir, necesitamos tomar medidas preventorias para que los delitos no sigan en aumento, para que el crimen disminuya en cuanto al grado de ejecución y en cuanto al grado de materialización. ¿De acuerdo? Bueno, con este preámbulo igual nos vamos a compartir pantalla el día de hoy para que veamos la siguiente fase de esos alcances de la criminalística, de la criminología y la criminalística, perdón. Permítame un segundo. Bien, en esta parte, ya dados los alcances de la criminología, para poder establecer su campo de aplicación dentro de la investigación criminal, es necesario que nosotros como investigadores del delito nos apoyemos de otras ciencias. Recordemos que criminología es una ciencia inter y multidisciplinaria, por los cuales es necesario su campo de aplicación a través de las ciencias aplicadas, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias médicas y las ciencias biológicas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder determinar esa génesis de un crimen. Desde luego, debe tomar importancia que ese estudio y resolución a posibles planteamientos del problema, a posibles hipótesis, el investigador debe recurrir a fuentes fidedignas, no solo de aplicación, sino de información, y que a su vez le arrojen dentro de su labor de investigación datos veraces, oportunos, críticos y sobre todo contributivos para crear mejores teorías dentro de su campo de investigación criminal. Desde luego, resulta inevitable para la investigación criminal que nosotros nos apoyemos de las ciencias y las humanidades, es decir, esas partes biológico-científicas, pero también que estudian a la psique, al self del ser humano, y que en esta parte la participación de la psicología y la psiquiatría criminal van a dar a conocer esos objetos de estudio de la psique, el self y las emociones, como ya lo abordé previamente en el preámbulo, a fin de entender cómo opera la función cerebral y sobre todo las cuestiones psicoemocionales de ese delincuente con respecto a su víctima, pero también cómo opera la víctima que ya ha sido agredida sobre esta conducta que recae al agente pasivo, cuál va a ser el grado de trauma, el grado de reacción, el grado de estrés psicosomático y postraumático. ¿Sí? Por eso es conveniente que nosotros como sociedad, apegados a un marco constitucional y jurídico,
se establezcan esas políticas públicas para prevenir los delitos, porque la función y el papel del criminólogo es establecer esos puntos de análisis relacionados con la sociedad, pero principalmente de cómo está operando el Estado en una cuestión de seguridad pública. Por otro lado, la política criminal se va a definir como ese conjunto de acciones implementadas por el Estado para enfrentar ¿a qué? Al fenómeno delincuencial, al fenómeno criminal. Y sobre todo, vamos a encontrar esas directrices para establecer esas cuestiones de apoyo dentro de las siguientes instancias, ¿sí? Entonces, vamos a, por un lado, entender muchas cuestiones, o sea, vamos a entender cómo la criminología se va a relacionar no solo con las cuestiones de matemáticas, de biología, también necesita de las ciencias sociales y necesita de las ciencias humanas para poder entender esos factores de cómo está operando el delincuente en una sociedad general. Bien, entonces, en estas cuestiones de cómo estamos entablando al factor delincuencial, nosotros necesitamos determinar esas políticas de Estado, pero también esas políticas sociales dentro de la comunidad misma, que más adelante vamos a abordar con respecto de la política criminal. Para ello, nosotros, al entender que esas políticas de Estado se van a derivar de un conjunto de, de acciones, hay que entender estos grupos de apoyo. ¿Cuáles son? La seguridad pública, desde luego, que van a ser esos cuerpos policíacos, las Fuerzas Armadas, las propias instituciones encargadas de administrar, impartir y procurar justicia. ¿Para qué? Para que en un sistema social contribuyan a la prevención del delito. Obviamente, si ya se ha transgredido a la norma jurídica y el delincuente ha rebasado esa línea de respeto con sus demás ciudadanos, será la Procuración de Justicia quien le determine y le finque cierta responsabilidad penal. ¿Para qué? Para que de la mano de la impartición y la administración de justicia, es decir, los tribunales, esta persona sea sometido a un juicio. Y sobre todo, que una vez encontrado penalmente responsable, enjuiciado, sentenciado, sea el Tribunal de Ejecución Penal quien se encargue de sancionar esa conducta desviada y que esta persona sea ingresada a los sistemas penitenciarios con los que cuentan las 32 entidades federativas y desde ahí se permita reinsertarlo a su sociedad. Desde luego, en el marco jurídico del artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario y la ley de ejecución penal tienen que velar ahora por el garantismo de los PPLs. Por eso me voy a regresar un poco a los conceptos de criminología contemporánea. Hoy día la criminología no ve a un delincuente como una persona degenerada, como una persona hasta cierto punto enemiga pública. Ve la criminología desde este contexto contemporáneo un apego a derechos humanos, en las cuales las cárceles, los centros de reinserción social y el propio sistema penitenciario tienen que operar bajo los 5 ejes rectores del sistema penitenciario: derechos humanos, trabajo, capacitación para el trabajo, salud, educación y sobre todo deporte. Porque de esta manera el alcance de la criminología para prevenir que esta persona vuelva a reincidir va a ser mucho mayor y que personas que están en el factor riesgo de delinquir y terminar en esta cuestión de este pentagrama, tengamos esas políticas adecuadas para que nosotros prevengamos conductas violentas, prevengamos conductas desviadas. ¿Sí? Es papel de los investigadores y de los criminólogos contribuir a la justicia, pero primero desde la seguridad social y desde la seguridad pública. ¿De acuerdo? Por tanto, en estas cuestiones, más adelante en los siguientes puntos de la unidad, vamos a ver lo que es a la victimología y a la delincuencia juvenil, que dentro del papel victimológico se va a relacionar, ahí lo voy a explicar con un esquema ya apegado al iter victimae. Cómo es que la víctima se relaciona más bien
dentro del camino del delincuente. ¿Cuándo vamos a entender ese camino, desarrollo y conclusión del delito, pero a través de la víctima? ¿Sí? Repito, nosotros al inicio del curso entablábamos que se habla mucho del delincuente, que se encarga la criminología, la sociología, el propio derecho, las propias instituciones que hacen a las ciencias penales, se encargan más a veces de estudiar al factor delincuencial, pero no se ocupan en este sentido de determinar cómo la víctima se está estableciendo en el camino del delincuente. Si fue una víctima de oportunidad, si fue una víctima elegida, si fue una víctima hasta cierto punto ya monitoreada, ya seguida. Y que en esta representación de hechos tenemos que entender desde el factor victimal forense, tiempo, lugar, modus operandi, actividad cotidiana previa que tuvo la víctima antes de relacionarse con los hechos delictivos. Y aquí hago la precisión. Mis queridos criminólogos, el vocablo forense no es muerte, no se dedica solamente a las personas que han sido privadas de la vida o que han perdido la vida en formas violentas. El término y vocablo forense se refiere a ese foro, a esa disertación que tú vas a hacer ante un tribunal. ¿Me explico? Entonces, en esta parte el intervictimae va a entender cómo el camino del delito, o sea, el intercriminis, puede relacionarse y cruzar esas líneas paralelas con el intervictimae. Y cuando probablemente una víctima pudiera también ser ya victimaria, pudiera desviar su camino para, en un área de venganza, en un área de hartazgo, pues tomar la justicia por propia mano. ¿Sí? Por eso es que el estudio de la criminología, que también vamos a ver más adelante en la parte final de la unidad, cómo la delincuencia juvenil es esa parte de estudio del por qué las juventudes cada vez se involucran más en delitos. Y vamos a atender a cuestiones familiares, sociales, los factores de riesgo, las cuestiones victimológicas y sobre todo las determinaciones ambientales que desde tempranas edades impactan socialmente a la edad temprana al delito. ¿De acuerdo? Bien, vamos a abordar a la psicología criminal. Voy a hacer una precisión aquí, jóvenes, muy contundente. Abogados, criminólogos y criminalistas, no, a menos que estudiemos una licenciatura especializada en salud mental, no somos especialistas en salud mental, ¿sí? Su servidor está cursando el tercer cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Tengo ciertas bases, no de expertise, ciertas bases teóricas por las cuales yo puedo apoyar a cuestiones de psicología, pero no soy experto, por eso hago la precisión. El criminólogo, el criminalista, el abogado y cualquier otra profesión que se ve involucrada para el delito no es especialista en salud mental. Por eso ustedes, jóvenes, si no son especialistas, cuando ya estén en los campos profesionales, necesitarán del apoyo de los especialistas en salud mental para poder encuadrar esos factores biopsicosociales de los cuales se va a ocupar el estudio de la mente del delincuente, el estudio de las emociones del delincuente, el estudio de las consecuencias y secuelas psicosociales que tiene la víctima con respecto de un delito que ha recaído en su persona. Por tanto, esta precisión quiero que quede muy clara. Mientras nosotros no tengamos una formación académica en áreas de salud mental, no podemos determinar que somos expertos en la materia. ¿Cuál es la función del criminólogo? Elaborar perfiles, estructurar hasta cierto punto políticas preventivas del delito, entender esos factores biopsicosociales, pero desde el campo de aplicación de la materia. Pero tendrá que apoyarse de los especialistas en salud mental
para poder entender cuál es el campo de aplicación de la psicología y la psiquiatría criminal. ¿De acuerdo? Por tanto, desde el concepto y el ámbito de aplicación de la psicología criminal, entendemos que es una rama de la psicología. La psicología criminal se va a desprender de la psicología general y que al estar incardinada con la ciencia criminológica, se van a ocupar ambas ciencias de estudiar y explicar la génesis de un delito, pero que ese delito ha sido ejecutado por una persona, ¿sí? Determinar la personalidad y los motivos que tuvo el delincuente para ejecutar una conducta violenta y estar perpetrando conductas desviadas. Por lo tanto, estas dos ramas incardinadas, criminología, psicología y psicología criminal, van a aportar medidas para un tratamiento adecuado, para un control social y sobre todo una buena reinserción social de esos delincuentes que ya están privados de su libertad. Pero mayormente nos va a dar elementos preventivos para que el delito no siga en aumento. ¿Sí? Vamos a estudiar poco a poco ahorita las teorías. Este concepto que acabamos de ver es muy amplio y no restringe porque, repito, la criminología contemporánea hoy día ya no es restrictiva. Al contrario, es garantista, está apegada a derechos humanos. Y sobre todo, que la disciplina no nada más se debe de centrar al estudio del delincuente, sino también todos esos factores que rodean al hecho criminal, incluida la víctima. Porque una vez más lo refiero, nos olvidamos de estudiar a la víctima. Desde luego que las diferentes corrientes del pensamiento psicológico van a optar por separar a la psicología criminal y la van a determinar tanto en criminología criminalística para determinar cómo es ese tronco común de la psicología jurídica o legal, que estudia fenómenos psicológicos relativos a un proceso judicial. Por eso es que la psicología jurídica y la psicología legal están igual culminadas, incardinadas con la parte criminal para determinar dentro de un proceso judicial, dentro de un proceso de investigación, cómo el delincuente ha operado, ¿sí? Pero que también se estudien esos elementos del testimonio, de la percepción de víctimas, delincuentes, justiciables, intervinientes en el proceso penal acusatorio, a través de una memoria. Y sobre todo, que esos jueces, policías, testigos e imputados entendamos el papel de cada uno en la materia que se está participando. La psicología forense se va a relacionar con la evaluación de áreas referentes a la psicopatología. Es decir, recordemos lo que acabo de decir, forense, del vocablo en latín, forum, foro. Nosotros, como especialistas de investigación en el delito, vamos a tener que elaborar un informe por escrito, un argumento de investigación, y a ese argumento de investigación se le tienen que agregar elementos y datos de prueba, jóvenes. ¿Para qué? Para que al momento de presentarlo en un tribunal se le dé la denominación de peritaje. Para efectos de psicología, ese peritaje tiene que ser de acuerdo a las diversas teorías encaminadas desde los pensadores, desde las teorías ideológicas, desde el DSM-5 y otros protocolos de salud mental para determinar la capacidad intelectual, la personalidad, el riesgo de incidencia y sobre todo el grado de peligrosidad y sinceridad que tiene un delincuente. La psicología penitenciaria se va a dedicar a ese estudio del comportamiento, y aquí voy a omitir, aquí la diapositiva, como viene de elementos doctrinales, voy a sustituir ese término de reclusos por personas privadas de su libertad o PPLs, en atención al artículo 18 constitucional y relacionado
con las convenciones en derechos humanos, ahora son personas privadas de su libertad. ¿Sí? Por tanto, la psicología penitenciaria nos va a dar esos elementos de estudio sobre el comportamiento de los PPLs dentro de los centros penitenciarios. ¿Sí? Cómo se están comportando, si de verdad el sistema penitenciario está respetando sus derechos humanos, si el sistema penitenciario está haciendo adecuadamente las actividades necesarias para que esos PPLs que ya delinquieron entiendan que han transgredido la ley y entiendan que al estar sentenciados por un delito, tienen que modificar su conducta. ¿De acuerdo? Desde luego, la psicología policial se va a denominar policía de investigación o, en su defecto, cienciología apegada y aplicada al factor policial y se va a encargar de esas cuestiones psicológicas del delito. Obviamente, todos los intervinientes en estas áreas también necesitan grupos de apoyo, necesitan cuestiones de apoyo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se sienten identificadas, hay personas que remueven algún trauma, hay personas que se sienten incluso hasta amenazadas por este factor delincuencial. ¿Sí? La psicología penitenciaria, desde luego, se va a encargar, sí, de ese estudio de cómo opera el factor delito. La psicología criminal, otro concepto que se estructura aquí de San Juan y Bosch Mediano, doctor español, nos dice que es una ciencia que va a estudiar a los fenómenos delictivos y al delincuente, pero basándose en conocimientos de la medicina, la psicología social, la sociología, la estadística, las experiencias, o sea, el factor empírico y desde luego los procesos tecnológicos. La psicología criminal es un área de investigación que va a valorar las características de acuerdo al factor psicológico relacionado con el factor criminal y esas alteraciones psíquicas de los delincuentes que pueden ser por agentes endógenos, exógenos, pero también hereditarios. Porque recordemos que cada uno de nosotros tenemos cierta genética y cierta estructura biológica de nuestros padres, ¿sí? De esas constelaciones familiares previas, de esos antecedentes familiares. Para la psicología criminal es importante tratar de averiguar cómo, cómo se relacionan esas cuestiones del delito, ¿sí? Cómo se relacionan esas apreciaciones de cómo se indujo al delincuente a delinquir. ¿Para qué? Para que dentro de la conducta criminal se le vea y se le haga saber que a veces la sanción no lo atemoriza, ¿eh? Y sobre todo, no se le hace inhibir el comportamiento antisocial. Por eso la psicología criminal debe de entenderse qué factores contribuyeron para que una persona terminara cometiendo un delito. ¿Qué factores están en la línea paralela para que el delincuente siga en ese proceso de seguir afectando a su sociedad? Entonces, en esas cuestiones, nosotros tenemos que entender que la psicología criminal nos va a dar esos campos de aplicación de estudio sobre cómo hacerle inhibir al delincuente que modifique su conducta antisocial y renuncie a seguir ejecutando conductas criminales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la psicología en general, relacionada con las diversas áreas ya de expertise de la psicología criminal, de la psicología policial, de la psicología delincuencial, va a entender ese estudio de la personalidad del sujeto activo. ¿Para qué? Para que de acuerdo a los elementos fundamentales de existencia e importancia de esas cuestiones hereditarias, esos antecedentes familiares que han constituido sus anormalidades psíquicas, determinen las características no solo psicosociales, sino criminopsicológicas.
¿sí? Del por qué está operando y está ejecutando conductas desviadas. Por lo tanto, el estudio de la criminalidad humana suele ser un fenómeno complejo, sí, pero de acuerdo al apoyo de distintas ciencias que han aportado conocimientos y teorías de carácter explicativo, nosotros como criminólogos y como abogado en particular lo digo, nos apoyamos sobre esas teorías explicativas de la cuestión psicológica para que nosotros comprendamos todos esos enfoques biopsicosociales, antropológicos, comunales, familiares, hereditarios, biológicos, y se haga una evaluación adecuada de dónde se debe situar y posicionar a esa persona que ha transgredido la ley penal, para que a fin reciba un tratamiento adecuado y entendamos por qué en esa cuestión el delito debe de estudiarse desde un factor más humano, menos inquisidor, menos represor y sobre todo menos positivista. ¿De acuerdo? Por eso hoy día se debe reconocer la necesidad de que nosotros observamos un comportamiento humano a consecuencia de factores biológicos. ¿Cómo están mis factores genéticos? ¿Quiénes fueron mis familiares en el pasado? Y si yo traigo algún historial de acuerdo a la constelación familiar, si yo traigo un historial delictivo, a lo mejor no necesariamente en las primeras tres líneas del parentesco ascendente, ¿sí? Hubo delincuentes, a lo mejor desde el cuarto grado hasta el choznaje, pudiera haber un factor delincuencial que ya repercutió en mi actualidad. ¿Sí? Y sobre todo, que ese comportamiento humano es consecuencia también de cómo está operando mi psique, mi self y el factor endocrinológico. Cómo mis neurotransmisores se están conectando con la microbiota, con los traumas, cómo me desenvolví en el ambiente social y ambiental donde crecí. Si fui presenciador de conductas violentas con mis padres, con mis hermanos, con familiares, con el grupo social primario, con el grupo social secundario que fue la escuela, el terciario, el trabajo. ¿Para qué? Para que desde una perspectiva pluridisciplinaria e integradora, nosotros adecuemos a ese factor social del delito en aras de reinsertar y sobre todo decirle al delincuente que no reincida. La psiquiatría forense, desde luego, es una rama de la medicina, ¿sí? Y a su vez, la psiquiatría general también se desprende de la ciencia médica y va a entender ese estudio del comportamiento normal y anormal del individuo a fin de que diagnostique y se emita un dictamen relacionado con los trastornos del comportamiento y las patologías mentales, de las cuales se darán diversos orígenes. ¿Para qué? Para entender a la genética, a la física, la química, la psicología y los factores socioambientales del por qué un delincuente opera conductas desviadas. Otro concepto sería que son esas nociones médico-legales del orden psiquiátrico, que pasan de lo clínico a un lenguaje aplicable para colaborar en mecánica de hechos en áreas jurídicas, penal, civil y por mencionar las más relevantes. ¿Por qué? Porque la psicología va de la mano con la psiquiatría criminal, siendo que el experto es el médico psiquiatra. Por eso lo refería al principio de la unidad, ¿sí? Nosotros no somos especialistas en salud mental. El especialista encargado de un diagnóstico adecuado es el psiquiatra, jóvenes. Por lo tanto, cuando él es denominado perito, deberá emitir un informe por escrito partiendo de la historia clínica de esa persona que ha decidido delinquir. Ajá.
que va a establecer esos parámetros sobre el cual va a establecer la capacidad mental de la persona que está evaluando, de la persona que se considera que ha transgredido una norma jurídica, que ha transgredido una norma social, que ha transgredido y ha agredido a su sociedad. Por eso es importante el estudio de la psicología criminal de la mano de la psiquiatría, porque la psiquiatría se va a relacionar con los manuales de psicopatología, con el DSM-5, con el protocolo E10 de trastornos psiquiátricos. Y ahí podemos determinar con estas teorías y estos informes que ha hecho el médico especialista en salud mental, si un delincuente a lo mejor sufre alguna descomposición neuronal, si un delincuente sufre esquizofrenia, si un delincuente tiene algún padecimiento obsesivo compulsivo, esquizoide. Empezar a quitar mitos de que los delincuentes seriales, por ejemplo, los asesinos seriales, son introvertidos, cuando en la praxis nos han dicho que la mayoría de los asesinos seriales o que han cometido delitos de carácter serial son personas que se desenvuelven bien en la sociedad. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, agotando estas precisiones, nosotros tenemos que entender que el campo de la criminología respecto de cómo opera la mente del criminal tiene que derivar en el apoyo psicológico y psiquiátrico. ¿Sí? Vamos a ver algunas cuestiones de reflexión y algunas cuestiones conductistas, de psicología social, algunas cuestiones de psicoanálisis, psicología humanista, para que entendamos cómo estas diversas teorías de la psicología pueden direccionar a elaborar un mejor perfil criminal. No un diagnóstico, jóvenes, una vez más lo reitero. Criminólogo, abogados, no, incluso psicólogos, perdón, no diagnosticamos, elaboramos perfiles. Punto. El conductismo de John Watson. Este autor desarrolla el conductismo y va a constituir una de las principales corrientes psicológicas de acuerdo a que pone énfasis sobre la conducta que se debe observar tanto en los humanos como en los animales. Para él es de interés que el objeto de estudio de la psicología está relacionado a que el ser humano va a responder a estímulos y respuestas, ¿sí? Y sobre todo que el estado mental interno de la gente atiende a esos estímulos-respuestas. O sea, un efecto causal. John Watson se interesa específicamente por la conducta y no en la experiencia del consciente. Watson aplica que la conciencia se debe estudiar científicamente porque al ser una ciencia objetiva, el resultado de los reflejos y condiciones que tenga el ser humano va a dar esas respuestas aprendidas como una forma de conocimiento clásico. ¿Sí? O sea, que nosotros vamos a responder a diversos estímulos. Watson va a negar cualquier otra característica innata en el individuo, salvo esas conexiones de estímulo llamadas reflejos, y va a considerar que esas conexiones que tiene el cuerpo resulta de diferencias individuales, resultado de ya conductas aprendidas. Va a defender el concepto de importancia del medio ambiente que está relacionado con ese ser humano y los factores hereditarios. Por eso dentro desde el psicotrauma, el conductismo tiene que entender, por ejemplo, en un caso de violación, ¿sí? Muchas veces las víctimas de violación sienten placer al momento de ser violentadas. Pero eso no significa que el evento les esté gustando o el evento sea traumático para ellas. Por eso se ve, y lo platicaba ayer con un psicólogo, precisamente. Nosotros como investigadores tenemos que atacar de raíz el momento traumático de la víctima de agresión sexual para entender esas conexiones de estímulo, esos reflejos que tuvo
al momento de ser agredida. Respecto del aprendizaje, Watson refiere que las reacciones emocionales están con base en la herencia, y esa herencia nos va a determinar si tenemos miedo, ira, amor, y sobre todo va a marcar las pautas en cuanto a los sentimientos no conscientes. ¿Sí? Siguiente teoría, el conocimiento operante o también llamado instrumental se investiga a través de Skinner, y Skinner, como parte del conductismo radical, nos dice que hay un antecedente basado en el ensayo y el error que previamente estudia Thorndike. ¿Sí? Nos dice que ese condicionamiento va a provocar la aparición de un refuerzo. Es decir, que de acuerdo al desenvolvimiento social, nosotros vamos a modificar en un grado de probabilidad la emisión de dicha conducta. ¿Por qué? Porque Skinner nos dice que la forma de aprender un adaptamiento social en una sociedad es a través de las recompensas y los castigos. Un ejemplo de ello, ustedes que están en formación, muchas veces sus papás les dicen, si tú me obtienes buenas calificaciones, yo te compro determinado teléfono, te compro determinado aparato de alta gama, te compro un auto, lo que ustedes quieran. Pero en ese sentido, no debería de operar esa conducta. ¿Por qué? Porque la obligación quizá de ustedes es estudiar y entregar buenos resultados. O la de un individuo. O sea, el individuo no tiene por qué, en general, obtener recompensas o castigos. Por eso, esa conducta determinada a través de la consecuencia debe operarse en una congruencia adaptativa, no a través del premio y castigo, porque el premio y castigo muchas veces te llevan al aprendizaje, sí, pero en su mayoría más a desaciertos. Skinner nos dice que él cree que las causas externas del comportamiento siempre tienen que ser consideradas para evaluar la conducta de una persona, pero que desde el condicionamiento operante, este trata de negar la creencia de que los pensamientos y las motivaciones internas deben de ser los responsables del aprendizaje de un comportamiento. ¿Sí? Para Skinner, formular el término operante siempre tiene que dar una buena visión general de su teoría. ¿Por qué? Porque solo va a implicar a los factores externos que afectan al comportamiento y derivado de esas consecuencias. Nosotros podemos entablar esas cuestiones del por qué somos a veces transgredores de la norma social en general. Hans Eysenck, con su teoría, dice que va a pegar a la personalidad del individuo, va a enmarcar esos rasgos por los cuales la conducta se determina a través de los atributos estables de una persona y que una persona puede estar predispuesta a actuar de manera determinada. Difiere de los rasgos debido a las diferencias genéticas, pero él descarta estas influencias socioambientales, situacionales de la personalidad, como las interacciones que tuvimos en la infancia. Pero aquí se discrepa un poco esta parte de Eysenck. ¿Por qué? Porque los factores de la infancia pueden repercutir en la conducta de una persona para su fase adulta. Por lo tanto, él va a basar su enfoque en el elemento biopsicosocial. ¿Por qué biopsicosocial? Recordemos que el ser humano posee vida, posee psique, mente, social porque se debe integrar a una colectividad. ¿Sí? Y que esos factores genéticos y ambientales sí van a determinar la conducta de esa persona. Él propone que nosotros como seres humanos tenemos una estructura específica a nivel cerebral. Todos tenemos una estructura específica, pero las discrepancias de acuerdo con la actividad psicofisiológica va a responder a esos determinados tipos de personalidad. ¿Sí? Muchas veces nosotros, de acuerdo no tanto a la psique, sino a los factores fisiológicos, se puede estudiar a un factor delincuencial. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la agresión sexual. Muchas veces el delincuente y el agresor sexual siente placer al atacar a sus víctimas. ¿Sí? Ahora, dentro de esta parte, él identifica tres dimensiones que van a estudiar independientemente a la personalidad.
la parte del neuroticismo, es decir, parte neurótica, la extraversión y el psicotismo. ¿Sí? En esa cuestión, el modelo llamado PEN va a pretender dar explicación a las causas sobre bases biológicas y dimensionales de la personalidad del ser humano. La siguiente teoría es la psicología del aprendizaje social, que puede ser una variante del conductismo y sobre todo, ellos van a entender a través de la sociología que nosotros los seres humanos aprendemos las conductas por medio de una transmisión cultural. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, nos dice que en la psicología de la vida moderna, los meros actos y palabras fallidas a través de la lapsus, dice que cada acto contiene una explicación y sobre todo va a sostener que muchos actos obedecen al inconsciente, es decir, al ello. Que de acuerdo a la psicología del aprendizaje social, se van a considerar esos modelos criminales, ¿para qué? Para determinar las descargas de observación y la imitación de conductas dentro de un comportamiento criminal. ¿Cuáles son los puntos de la teoría? Que en esta teoría del aprendizaje social, nosotros imitamos conductas. Al imitar conductas, ¿qué estamos haciendo? Aprenderlas. Que las leyes que gobiernan este aprendizaje nos van a dar cierto grado de conocimiento y ciertas medidas de cómo estamos los seres humanos. Que tanto la conducta normal como la anormal van a adquirir mediante los mecanismos normales del aprendizaje ese grado social, ese grado de comportamiento. Por lo tanto, para esta teoría, el crimen va a representar un conjunto de actos aprendidos por el individuo. Si por ahí nos regresamos un poquito a las teorías de César Lombroso decía que el ser humano nace delincuente. Pero por ahí viene Enrico Garófalo y Enrico Ferri, perdón, y Rafael Garófalo, que dicen que el delincuente aprende conductas, que nace siendo bueno, pero va a aprender conductas. ¿Sí? Albert Bandura nos concibe que el sujeto no nace violento, sino que lo que aprende lo hace a través de sus vivencias diarias en interacción con su familia, con su grupo social, con su grupo académico, su grupo laboral. Por lo tanto, va a avalar esa teoría en la que la convivencia es factor real para que nosotros imitemos y aprendamos conductas. Él centra la teoría a través de la convivencia de los niños cuando ven esos programas violentos en televisión. Hoy día estamos inmersos en las nuevas tecnologías. El alcance hacia los dispositivos móviles es mayor. Estamos hablando de un factor macro, pero que desde dentro de la micro, si nosotros no ponemos atención en qué es lo que están viendo las niñez, en qué es lo que están consumiendo las juventudes, aquí sí vamos a contemplar cómo los individuos van a alcanzar esos objetivos mediante la violencia e incluso normalizar a la violencia a través de qué? De que los actos sean recompensados. Una prueba de ello, y dicho con toda responsabilidad, son las narcoseries, en donde están los creadores de esos contenidos y los consumidores de los mismos están hasta cierto punto poniendo una parte heroica de los delincuentes en el crimen organizado. Y si ustedes le preguntan hoy un día a un niño qué quiere ser, abogado, médico, criminólogo, profesionista, te va a decir, quiero ser sicario. Así de simple. Dicho con toda responsabilidad. Por lo tanto, desde esta teoría, nos dice este autor, Bandura, que el niño va a asociar la violencia con una recompensa. O sea, si yo agredo a alguien, voy a obtener algo que me va a satisfacer. Desde luego, los factores biológicos y psicológicos pueden predisponer al individuo, sí, pero el factor definitivo lo dará ese ambiente social, ambiental, para que una persona sea tendiente a delinquir. Así de simple. Por eso la conducta antisocial
pretende adquirir un grado de experiencia propia a través de éxitos y equivocaciones, pero debe ser importante que estudiemos la base de los modelos para comprender que no todo en la vida es a base de recompensas o los castigos, sino tiene que haber un punto de equilibrio, pero que si tú observas a miembros de otra comunidad y las respuestas disponibles se van a aprender viendo a otros lo que a los otros les pasa, no estás en un ámbito adecuado. Por eso el castigo hasta cierto punto puede inhibir conductas, ¿sí? Porque estamos condicionando el comportamiento. Pero cuando se comprueban las consecuencias negativas que produce tanto el castigo como ¿cómo se llama? Como el premio, aquí estamos en un problema mayor. La teoría del aprendizaje social o la imitación nos dice que es un aprendizaje vicario, es un aprendizaje que lo vamos a observar, que lo vamos a modelar y lo vamos a incluir a nuestro proceso cognitivo en un desenvolvimiento social. ¿Por qué? Porque en este modelo van a participar dos cuestiones, un modelo y el sujeto. El modelo es esa conducta determinada que se va a dirigir a un sujeto que a través de la observación va a determinar el aprendizaje. Es decir, que si yo tengo como modelos figuras violentas, figuras agresoras, las imito, por supuesto que estoy condicionando todas las consecuencias y las características de esa observación que yo estoy teniendo, voy a transformarlo en aprendizaje. Entonces, a diferencia del aprendizaje por conocimiento, este aprendizaje social no recibe el refuerzo, sino todo va a recaer en el modelo. ¿De acuerdo? El psicoanálisis. Sigmund Freud, que es el máximo exponente del psicoanálisis, nos dice que es un método de observación e investigación que a su vez va a tratar de explicar y comprender ese factor funcional para conseguir objetivos y sobre todo objetivos terapéuticos para el paciente. Freud nos dice que la teoría psicoanalítica, perdón, tiene factores que constituyen a la personalidad, pero que desde la parte genética puede haber los desequilibrios. Freud es muy dado de las etapas fálicas del ser humano. Por eso Freud nos dice que las influencias importantes van desde la experiencia al nacer, porque él te dice que es tu primera etapa fálica, pero subsecuentemente esas experiencias te harán auge con los padres y que de acuerdo al enfoque sexual de las pérdidas, los miedos, la manera de vivir, generará grados de ansiedad. Por eso las experiencias vividas dentro de un seno familiar van a establecer esas causales sentimentalistas, fantasiosas e inconscientes sobre las relaciones interpersonales. Esto si lo traducimos al factor delincuencial, Freud lo puede establecer en ese placer que siente una persona al estar agrediendo a su víctima. Theodor Reik reafirma algunas cuestiones de Freud y nos dice que desde el punto de vista de la criminología, el psicoanálisis va a entender ese impulso a confesar un crimen. Theodor Reik realiza esa teoría psicoanalítica basada en la doble función de la pena. O sea, va a apoyar al derecho penal desde esa doble función de la pena. ¿Por qué? Porque por un lado, la pena para Theodor Reik es esa satisfacción de necesidad inconsciente de un castigo que impulsa una acción prohibida. ¿Sí? Dos, que la pena va a satisfacer también la necesidad de un castigo mediante el inconsciente identificado con el delincuente. O sea, que muchas veces el delincuente inconscientemente atenta contra la sociedad, pero que al final del día entiende esa necesidad del castigo para reprimir su conducta. ¿Sí? Por lo tanto, desde la hipótesis de Freud, el criminal por sentimiento de culpa será ese sujeto que delinque exactamente para ser castigado, porque está sintiendo desde su inconsciente ese actuar criminal, pero para que sea descubierto y hasta cierto punto su crimen jamás sea perfecto. Si yo lo refiero a los asesinos seriales, ellos van dejando rastros, ellos van dejando indicios y a veces propician condiciones, ¿para qué? Para que sean descubiertos. La psicología individual y analítica de Alfred Adler
nos dice que desde el periodo individual, esto no se, o sea, va al opuesto a lo colectivo o lo social. ¿Sí? Encuentra discrepancias con las teorías de Freud. ¿Por qué? Porque Freud ofrece teorías de la acción causal, el nexo causal. Pero en esta parte de la teología, todo ese efecto causal tiene un fin. La importancia de fijar metas o fines sobre las personas. ¿Sí? Perdón, perdón. Entonces, en esta parte, Adler destaca que la fuerza del yo individual es más frágil por la presión del ello freudiano. ¿Cuáles son las características principales de la psicología individual? El carácter y el estilo de vida. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que nos define el grado de personalidad. Y es una parte muy peculiar del individuo que lo va a individualizar, valga la redundancia, y lo va a singularizar. El carácter se puede formar entre los primeros 4 o 5 años de vida como consecuencia de las relaciones que tengan los infantes con sus padres o hermanos, si es que los hubieran. Que a través de ver patrones o estilos de comportamiento, el pensamiento se trasladará como una forma de estilo de vida en la adultez. Siguiente elemento, el plan de vida, que es ese objetivo social y primario que tiene una persona a través de las raíces del inconsciente, que van a influir decisivamente en la formación del carácter, pero que desde el ámbito familiar determinarán la personalidad tres factores: la atmósfera, los valores familiares y las constelaciones familiares. Las constelaciones, por eso las referí al inicio de la sesión. Por otro lado, que la psicología individual y analítica formarán un tratamiento adeliano en base al reeducar a la sociedad para que cambie su estilo de vida y desarrolle un sentimiento más comunitario. Si lo traducimos al factor delincuencial, entender que el delincuente que ha afectado a su sociedad tenga este grado de ser reeducado a través de la reinserción social y sobre todo que vea el grado de afectación que ya provocó. ¿Me explico? Entonces, dentro de este enfoque teológico finalista, nos dirá que la respuesta que otorgue la enseñanza del terapeuta nos ayudará a comprender mejor el estilo de vida y apoyar un cambio cuando sea necesario. Por eso el apoyo en los centros de reinserción social de las teorías psicológicas son importantes para que los PPLs que ya están ahí sentenciados y compurgando sentencias entiendan este factor psicosocial del por qué necesitan modificar su conducta. La psicología analítica de Carl Jung mantiene algunas relaciones con Freud y, sobre todo, rechazan que la psicología busca fundamentar sus explicaciones del orden físico, sino más bien lo caracterizan en una self, en un alma. Y Jung discrepa con Freud en cuanto a los preceptos del líbido e inconsciente. ¿Por qué? Porque la libido para Jung es esa cuestión psíquica en general y planteado desde el elemento freudiano, Freud siempre lo va a dirigir hacia la energía sexual. Jung, dentro del inconsciente, rechaza las cuestiones de Freud y sin embargo va a cuestionar ese mundo religioso y las distintas formas de ver el mundo a través de qué? De los factores políticos y culturales. Es decir, Jung tiene más condiciones sociales que sexuales en la vida del inconsciente del ser humano. Vamos a ver las teorías del desarrollo cognitivo social y esa psicología del desarrollo moral desde un enfoque estructural, o sea, psicología humanista. El enfoque Gestalt nos habla que es un modelo de psicoterapia para resolver problemas. O sea, muchas veces los PPLs delinquen drogados, delinquen en condiciones de psicotrópicos, pero no comprenden el grado de afectación desde la parte humanista. Por eso es importante permitirles resolver los problemas que les aquejan, encontrar un grado de identidad en esta sociedad y que desde el enfoque de la Gestalt aprendan a comportarse y aprendan a entender ese sentir humano que los hace ser personas.
¿sí? La psicología Gestalt entiende ese amplio sentido humanista que pone las vivencias de cada persona y va a dar importancia a elementos tanto subjetivos como positivos para trabajar de forma libre y autónoma en un mejor desarrollo social. El Gestalt se va a centrar más en los elementos positivos que negativos de la self y de la mente, desde luego, pero va a seguir su objeto de estudio la conducta observable de las personas, o sea, va a aplicar unas cuestiones del conductismo. Pero la palabra Gestalt se va a traducir al español en la forma, esos procesos de cómo interpretamos la realidad a través de las formas y figuras. Entonces, ahí se necesitará el apoyo del especialista para que nos entienda cuáles esas formas y figuras de la Gestalt. Yo aquí no lo abordo porque, repito, estoy en formación de psicólogo. Sí conozco la psicología Gestalt, pero no me voy a meter en esas cuestiones. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, hasta aquí concluimos la parte de la psicología y la psiquiatría forense. Entonces, como estamos viendo, estas teorías van a reafirmar cómo nosotros debemos entender a las personas a través de los elementos biopsicosociales, de las diferentes doctrinas, y ya cada uno de los especialistas determinará cuál corriente, cuál grado de terapia será más adecuado para tratar a una persona que ha transgredido al grupo social. ¿Me explico? Bien, y recordemos que quien nos va a dar la herramienta de una diagnosis adecuada es la psiquiatría criminal, porque ellos se van a evaluar no solo en las teorías psicológicas, en las teorías sociales, en las teorías humanistas, sino también a través de los estudios clínicos y médicos para entender esa parte de cómo está operando el cerebro de una persona que ha delinquido. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, bien, perfecto. Vamos a ver el segundo tema del día de hoy y nos vamos a direccionar a lo que es la política criminal. Política no nada más es esas cuestiones de los partidos políticos o de esos representantes en el sistema bicameral que opera en México o esas corrientes de colores y demás. Eso no es política. Política viene del griego polis, que significa ciudades, ciudadanos, habitantes. Y en esta parte Thomas Hobbes decía que el hombre es un son politicón, un ser social, que de la mano de las corrientes aristotélicas, de las corrientes socráticas y platónicas, el ser humano siempre se va a relacionar en un plano comunitario. ¿Sí? Para efectos de la política criminal, nos va a determinar que cada polis, que cada ciudad, necesita de medidas preventivas para combatir al delito. El concepto de política criminal nos dice que es un conjunto de medidas de hecho y de derecho que sirven para prevenir y reprimir al delito. ¿Por qué? Porque ese conjunto de medidas de hecho tiene que visibilizar al delito como factor social, apegadas a las partes legislativas, apegadas al marco constitucional y todas las leyes que de ahí se desprendan. El siguiente concepto es que la política criminal son esos aspectos de políticas del propio Estado para que se articulen con la sociedad propia, a fin de que de dirigir campañas de prevención, de control y de gestión sobre conflictos de relevancia en el tipo penal. Que esas medidas van a comprender una serie de decisiones de manera coercible, porque el derecho penal es coercible, frente a una reacción estatal sobre hechos sujetos de ser punibles, que se van a relacionar con las acciones previas al campo de aplicación del delito. ¿Sí? Tradicionalmente se va a conceptualizar a la política criminal como la represión. No, jóvenes. Nosotros
Antes que reprimir una conducta, tenemos que prevenirla de acuerdo a los factores sociales, de acuerdo a los factores políticos, de acuerdo a los factores geográficos, de acuerdo a los factores hasta cierto punto estadísticos, y sobre todo encontrar esas medidas efectivas que atiendan una buena política de prevención, ¿sí? Por lo tanto, la noción de la política criminal es dar respuesta a ese conjunto de actividades que el Estado tiene que hacer frente. ¿Para qué? Para que de acuerdo a una conducta considerada reprochable y de sus causantes al perjuicio de la colectividad, garanticen la la protección de esos intereses tanto del Estado como de los ciudadanos. ¿Sí? En algunas jurisprudencias del orden constitucional, la legislación, al ser articulada como un eje rector de los legisladores, necesita expedir normas garantistas en cuanto a la política criminal. Por eso, dentro del Plan Nacional de Desarrollo también, tenemos que encontrar esas directrices económicas para que esos recursos sean destinados a una mejor prevención del delito. Se destaca que la legislación penal es esa manifestación concreta de la política criminal del Estado, es decir, derecho penal sancionador, derecho ¿sí? Y que en esta parte va a plasmar el texto en la ley penal, pero que una vez que se promulgue se va a independizar de las decisiones políticas y la legislación como tal en materia penal tiene que conservar la finalidad que busca el redactor, garantizar esos ejes preventivos y antes que represivos del delito. Por eso, la política criminal siempre va a estar orientada a la actividad del Estado. ¿Para qué? Para que oriente una buena política de prevención del delito y sobre todo se luche contra esto. La política criminal, desde luego, tiene ese objeto de análisis a través de los medios de convención y prevención de las conductas consideradas como antisociales. ¿Para qué? Para que se representen de acuerdo a las legislaciones vigentes en la obtención, estudio social, antropológico, tanto del delito como el delincuente. Por eso el Estado necesita de esas políticas para entender que su lucha contra el delito y su autor tiene que crear normas no nada más dogmáticas, sino también legislativas, jurídico-penales, para que se interpreten desde un punto de vista teológico de las normas jurídicas. La política criminal es una relación tetrapartita, en donde el Estado busca, por un lado, gestionar, prevenir y a su vez controlar ese conjunto de normas o de decisiones que van a regular la coerción penal. Es decir, porque tampoco el derecho penal tiene que ser tan represor, tiene que ser garantista. Y sobre todo, que antes que centrarse en la represión, se ponga más atención en la prevención de acuerdo a los factores desencadenantes de las conductas delictivas. Por eso el Estado tiene que estar en áreas de oportunidad a través de su actividad financiera, político, geográfica y económica, direccionado por el gobierno, y que esas políticas lleguen a la sociedad. ¿Para qué? Para que primero atiendan la problemática y subsecuentemente la prevengan. ¿Me explico? Del concepto de prevención, entendemos que se engloba toda la labor para reducir el riesgo que se cometen respecto de los delitos y esos efectos prejudiciales a las personas y a la sociedad, incluido el temor que todos tenemos ahora a la delincuencia. ¿Sí? Pero esta cuestión de la prevención tiene que estar con esas directrices de cómo el gobierno está entablando esos medios a través de las legislaciones vigentes. Esas cuestiones de actividad estatal que se oriente ¿para qué? Para luchar contra el delito. Por eso prevenir es establecer políticas y mecanismos autónomos, efectivos, ¿para qué? Para que sean orientados a evitar al delito, quizá antes de que nazca, pero si ya nació, atenderlo, desde el desenlace propio del delito,
desde el avance y repartición de la criminalidad. Por eso hoy día la crisis que vivimos de delincuencia es muy grave lo que está sucediendo en México, Gómez. Sumamente grave. ¿Sí? ¿Qué tipos de prevención hay? Bueno, pues entendemos que la prevención especial y general son campos de aplicación emanados de teorías filosóficas, penalistas, causalistas, explicativas, sociológicas, pero que van a estar encuadrados respecto de la moral y la ética, buscando respuestas para que el delito pueda ser prevenido. La prevención especial se va a dirigir a la atención central del delincuente y que tiene que ser castigado con una pena. ¿Por qué? Porque para esta teoría especial, el efecto resocializador entenderá ese aseguramiento preventivo del delito y del delincuente, que desde una perspectiva de prevención general se va a dirigir a los ciudadanos en espera de que nosotros, a través de la amenaza de que si transgredimos la ley o cometemos delitos, vamos a recibir una sanción o una pena, buscan intimidar a esos delincuentes potencialmente peligrosos y sobre todo robustece, perdón, la conciencia jurídica a través de una confianza y fe en los estatutos jurídicos, en el derecho propio. Porque hoy día la sociedad no confía en sus autoridades, la sociedad no confía en el propio derecho, no confía en los procesos de investigación, no confía en los procesos judiciales, porque tal pareciera que los delincuentes hoy entran por la sala grande y se van por la puerta giratoria. ¿Sí? Por eso la prevención tiene que atender a un marco jurídico constitucional. ¿Para qué? Para que se dirima esta cuestión de prevención de violencia y delincuencia a la par. Desde luego, apegada en el artículo 21 constitucional, que la va a colocar la validación jurídica. Y que a su vez esa prevención de la violencia se vea desde el enfoque epidemiológico y ecológico. Por ahí les voy a subir una lectura a su plataforma para que entiendan esas cuestiones epidemiológicas que establece la Organización Mundial de la Salud. Y por qué también los campos ecológicos tienen que ser importantes para una buena prevención. ¿Qué es represión? Represión son todas esas formas y acciones por las cuales el Estado va a ejecutar y ejercer para que el delito no se vuelva a cometer. Es decir, estas acciones las puede establecer a través de modificar los sistemas penales, de modificar las leyes penales y probablemente ser más severos con las penas. Ahí tenemos el caso de la prisión preventiva oficiosa, que ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es garante de tales derechos. Y sobre todo sigue operando en México en aras de que se inhiba al delito como parte de qué? De una cuestión social, una cuestión represiva, por la que va a atender a las cuestiones posteriores al delito. No basta con la prisión preventiva oficiosa que ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es inconstitucional, que atenta contra derechos humanos. No basta con eso para poder reprimir al delito. Al contrario, la función preferente del gobierno siempre tiene que estar encaminado al Estado de Derecho, a las garantías de seguridad y de justicia social inmersas en el artículo primero, cuarto, quinto, sexto, 123 constitucional, para que los delitos no pongan en peligro el desarrollo y la existencia de una sociedad. Ahora bien, para entender esos factores tenemos que dilucidar qué es la criminalización primaria y secundaria. La criminalización como tal necesita institucionalizar las formas de poder de los estados. Y hablo de institución no desde el inmueble, sino desde la figura de la criminología. ¿Sí? Por eso, esas cuestiones que seleccionan a un grupo reducido de personas y las someten a la cuestión, se le llama criminalización. Es decir, yo puedo establecer un perímetro en el municipio de Catepec de Morelos, del Estado de México. Ah, es que ese Catepec, chin. Si entras, ya no sales. O si entras, sales sin auto. O si entras, sales sin teléfono celular. Eso es criminalizar, porque están seleccionando a un grupo reducido de personas.
Se está haciendo un proceso selectivo a través de qué? De la denominación primaria y secundaria de la propia criminalidad. Entonces, criminalización primaria es el acto y efecto de sancionar una ley de penal material que incrimina o permite la punición de ciertas personas. O sea, hoy día las policías preventivas, las policías estatales, los grupos especiales criminalizan primariamente a ciertos sectores de la sociedad, de acuerdo a la media afiliación, de acuerdo a los rasgos étnicos, de acuerdo a los rasgos de vestimenta, con tal de qué? De tratar, según ellos, de controlar al crimen. Entonces, se va a tratar de esos enfoques pragmáticos de que establecen acciones para que sean penadas. Es decir, por criminalización primaria, se entienden que las agencias políticas, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, van a llevar a cabo esas acciones de ley a través de los códigos, a través de los estatutos, los reglamentos. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo a través de las agencias de criminalización secundaria, las policías de investigación, los jueces corruptos, el sistema penitenciario. O sea, la criminalización primaria dará esa hechura de leyes penales. ¿Para qué? Para referir las conductas o actos a los que se refiere la propia materia. Y desde luego, de la mano de la criminalización secundaria, que es esa acción y ejecución punitiva a personas concretas, cuando ya las agencias policiales detectan a una persona que pueda ser susceptible de ser delincuente, se le atribuye a cierto acto criminalizado primariamente. O sea, eh, ¿cómo se le llama? Creación de delitos infundados. ¿Sí? Por lo tanto, esa cuestión de privación ambulatoria de la libertad va a permitir extorsión, va a permitir corrupción y se somete a una agencia judicial, porque muchas veces también las acusaciones falsas provocan esta cuestión de criminalidad secundaria. ¿Sí? Entonces, en esta parte, se debe discutir públicamente si la ha realizado o no, a través de qué, de un juicio, y va a admitir la imposición de una pena. Por eso es grave lo que sucede en el sistema penitenciario, que más del 74% de las personas que están privadas de su libertad no están recibiendo una sentencia y sobre todo que de ese 74% sean inocentes, porque no tienen dinero también para los abogados defensores de carácter particular. Criminalización primaria, se trata de un programa inmenso, sí, pero se ha pretendido llevarlo en una extensión y expansión inimaginable. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese disparador de conflictos criminalizados, realmente los que llegan al sistema de agencias de procuración de justicia e investigación de la misma no son reales. A eso se le llama cifra negra. O sea, de 10 delitos, solamente se denuncian 1 o 2. Los otros 8, ¿qué pasa? Se van a cifra negra. Desde luego que las agencias de criminalización secundaria tienen una capacidad limitada en cuanto a sus operaciones y sobre todo, hoy día vivimos cuestiones de hace más de 40 años. Tal pareciera que este sistema penal acusatorio regresó a esas prácticas de las policías corruptas. ¿Por qué? Porque hoy día se lleva de manera indiscriminada esa selección criminalizante secundaria. ¿Sí? Por lo tanto, entendamos que para poder hacer buenas políticas criminales o una buena política criminal, necesitamos fines y ámbitos de la seguridad, como es la seguridad pública. ¿Cuál es la función principal de la seguridad pública? No estar acosando al ciudadano, no estar extorsionando al ciudadano, sino más bien establecer una función de salvaguarda y de integridad a los derechos fundamentales de las personas.
preservar la libertad ante todo, el orden, la paz pública, la prevención especial y general sobre delitos de bajo y alto impacto. Y sobre todo, que cuando se conozca de delitos, no se haga desde la perspectiva despótica, no se haga desde la perspectiva corrupta, no se haga desde la perspectiva revictimizante, sino más bien desde la perspectiva psicosocial y humana, apegado al marco jurídico de la Constitución política. Y que desde luego, para hacer efectiva esa investigación, que la sanción no nada más sea de infracciones administrativas, sino de cuestiones judiciales. ¿Para qué? Para que se persigan los delitos adecuadamente y se reinserte a ese individuo para que no vuelva a caer en esas conductas. Esto está establecido en el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero desprendido de los artículos 14 al 23 constitucional. ¿Sí? Que el Estado desarrolle políticas de prevención social del delito con carácter integrador. ¿A través de qué? De comisiones de delitos y conductas antisociales para crear programas y acciones de fomento que hagan de una sociedad con valores culturales y cívicos. Y sobre todo, en un marco de legalidad y protector a las víctimas. Que la función de la seguridad pública se realice a través de la competencia de las instituciones, no solo policíacas y del Ministerio Público, sino también de todas esas instancias participadoras en funciones administrativas. ¿Para qué? Para que los responsables por cometer delitos estén en una prisión. Pero repito, la prisión preventiva oficiosa no es garantista, es atentadora contra derechos humanos. Pero si una vez que te encontraron probablemente responsable, tu pena la ejecutes con autoridades bien preparadas, competentes y sobre todo que cuando se trate de adolescentes o menores infractores, se construya esa línea directa e indirecta que pretende la ley. ¿Sí? La seguridad jurídica, que es otro de los fines y ámbito de la política criminal. Esto viene en el artículo primero constitucional, en el artículo cuarto, en el artículo noveno. Desde luego, el artículo 14, 15 al 23. Que esta garantía represente una organización de la actividad estatal del Estado. ¿Para qué? Para que, de acuerdo al Estado de Derecho, se mantenga el mismo y, sobre todo, se proteja al individuo nacional y extranjero que radica en el país. ¿Qué garantías constituyen esto? Bueno, que rijan y orienten la procuración, administración e impartición de justicia de manera más garantista y segura para los ciudadanos que han caído en un conflicto de carácter criminológico, de carácter penal, de carácter judicial. Que la justicia, al ser de un supremo valor de la convivencia social y el derecho mismo, rija su estatuto en los artículos 14 al 23 constitucional. ¿Sí? Que de acuerdo a la garantía de seguridad nacional, se interpreta como esa herramienta para que se garantice la seguridad propia de la nación a través de la paz pública, la independencia y la soberanía del país, y se asegure la viabilidad del Estado y la democracia. Porque no es posible lo que acaba de decir el señor Trump. Declarar a los cárteles mexicanos como terroristas es muy grave, porque ahí Estados Unidos podría ingresar a nuestro país arbitrariamente y se atentaría contra la soberanía nacional. ¿Quién se encarga de esta función? De establecer la paz, la seguridad nacional ante los organismos internacionales, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la propia Guardia Nacional, porque es obligación de ellos preservar esa soberanía nacional con el objetivo único y irrenunciable que tiene el Estado mexicano de defender al país. ¿Sí? Desde luego, la seguridad interior que va de la mano con la seguridad pública, porque aquí estas condiciones que el Estado mexicano permite y proporciona van a permitir salvaguardar esos órdenes de gobierno, esos tres poderes que tenemos y las instituciones que de ellos surgen. ¿Para qué? Para que fomentemos un desarrollo nacional en el
marco constitucional apegado al Estado de Derecho y al estado de gobernabilidad democrática que hoy opera en nuestro país. Que a través del conjunto de procedimientos y acciones que se destinan para esas actividades, se privilegie el respeto a los derechos humanos en todo el territorio mexicano, que se auxilie y se proteja a las entidades federativas y municipios frente a esos riesgos y amenazas que atenten a la seguridad nacional. En síntesis, jóvenes, establecer políticas, hay muchas. Podríamos hablar también de lo que es el estado de ingobernabilidad, podríamos hablar de lo que son esos factores de globalización, de cómo estamos viendo hoy día la política criminal en un efecto mundial. ¿Sí? Agotaríamos, yo creo que más de 3 horas de sesión. Quizá ustedes más adelante van a llevar esta asignatura de manera más concreta, más de fondo, y ahí podemos explicar y abarcar cada uno de los estatutos para hacer una buena política criminal. Pero en general, esta política tiene que estar dirigida a lo que es acción, a lo que es hasta cierto punto procuración, administración de justicia y sobre todo el garantismo a los ciudadanos a vivir en una sociedad tranquila, en una sociedad segura, en una sociedad donde el Estado de Derecho opere por encima de las arbitrariedades de las autoridades. En un Estado de Derecho por el cual yo, ciudadano, me sienta seguro de caminar por mis calles, ¿sí? De tenerle menos miedo al factor delincuencial, menos miedo a la corrupción de las policías, porque a veces uno se cuida más de los policías que de los delincuentes, los puedo asegurar. ¿Sí? Entonces, direccionar esta parte de la política criminal, nosotros tenemos que establecer desde nuestras comunidades ese grupo de medidas, ese conjunto de hechos apegados al marco jurídico, al Estado de Derecho. ¿Para qué? No para reprimir al delito, sino para prevenirlo, hasta cierto punto erradicarlo. ¿Sí? Que esos aspectos de política de Estado no nada más nos sirvan para controlar y gestionar los conflictos de materia penal, sino también prevenirlos, establecer estatutos de acuerdo a qué, a las decisiones que regulen la acción estatal frente a los hechos punibles. ¿Sí? Que la política criminal sea, más bien deje de ser ese elemento tradicionalmente concentrado y que se concentre en la represión, porque eso no ayuda, eso no sirve de nada. Más bien que se centre en factores sociales, en factores humanistas, en factores de derechos humanos, para que se puedan desactivar esas conductas, que se hagan frente a los hechos reprochables que sigan causando perjuicio social. ¿Sí? Que desde luego el Estado, a través de sus instituciones, el propio Congreso de la Unión, el propio Poder Judicial, también atiendan a estas cuestiones de expedir normas más apegadas a la prevención del delito. ¿De acuerdo, jóvenes? En este punto, cuando un Estado tiene una buena legislación penal, cuando un Estado tiene un buen sistema jurídico, cuando un Estado tiene un buen sistema de reinserción social a través del sistema penitenciario, los objetivos van a plasmarse más en una adecuada aplicación de los medios legales, sociales e institucionales y se van a alcanzar mejor los objetivos y resultados para que no reprimir el delito, repito una vez más, sino más bien controlarlo y hasta cierto punto erradicarlo. ¿Sí, jóvenes? Con esto le doy las gracias. Suscríbanse al canal, por favor. Cualquier duda o aclaración, pues estamos atentos a los canales de comunicación. Y de mi persona sería todo. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.